Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Desde el estudio central del Canal 8, la señal 23, las redes que nos acompañan en este otoño para ir desglosando algunos temas, ¿no es cierto?, que están en carpeta y también saludar a nuestros invitados, a quienes comparten esta mesa de trabajo, las noticias y las entrevistas. Está el dirigente secretario de la Junta de Vecinos, los colonizadores, así se llama, de San Pedro de la Paz, Freddy Cabrera, a quien saludamos cordialmente. Freddy, ¿cómo estás? Gusto de tenerlo por estos lados. Bien, pues estamos bien de salud por lo menos, Sí, que es importante, a pesar de la edad, digamos. verlo de menos, ¿eh? A ver, Freddy, usted mencionó una palabra, lo dijo en 2 segundos, salud. En Ya. San Pedro de la Paz están pasando cosas en el área de la salud. ¿De qué se trata en líneas generales, Freddy? Miren, lo que estamos viviendo en la comuna de salud de San Pedro de la Paz, una crisis en salud, porque realmente de que asumió el nuevo alcalde, don Jorge Esperer, decidió reducir personal sin hacer un diagnóstico de qué está pasando en los 4 CEFAM que tenemos en la comuna. Ah, o sea, usted entiende que se debería haber hecho un levantamiento de información para actuar, ¿una cosa así? Claro, se dio la orden que hay que reducir personal sin decir, mire, en Candelaria tenemos 35.000 usuarios que se atienden, en Lomas Coloradas 60.000, en Boca Sur 25.000, San Pedro de la Costa son 20.000. Entonces, ¿cuántos los profesionales que necesitamos del área de salud para poder darle cobertura a la atención primaria, que es lo Claro. primero? O sea, porque justamente para que no llegue la gente, los usuarios al hospital ya con una enfermedad ya avanzada, entonces prevención. A ver, en ese sentido, usted tiene el dato de, por ejemplo, hablemos de profesionales de la medicina, de médicos. ¿Ha Claro. habido recorte también de esos En profesionales? médicos fueron recortes en todos los 4 CEFAM. Candelaria quedó con un solo para atender 35.000 usuarios. ¿Uno solo? Uno solo. Pero van a llegar otros, me imagino, ¿no? Claro, pero eso fue el año pasado cuando se hizo el recorte. O sea, Ah, ya. estamos en mayo y esos recortes se hicieron en noviembre. Que a las noches, como 5 para las 12 de la noche, empezaron a notificar. Me acuerdo que me llamó el doctor Fernández, me dijo, Freddy, me dijo, lo atendí porque tenía un teléfono, y dije, algo debe ser urgente. Y me dijo, lo estoy llamando al doctor, me dijo, ¿sabe por qué? Nos llegó la notificación por correo a esta hora, o sea, a las 12 de la noche, como 5 minutos antes, le empezó a llegar las notificaciones a profesionales, incluso hasta una podóloga que tenía, maternal, porque estaba embarazada, una podóloga que se contrató ya un año, que se creó un box exclusivamente para poder atender, digamos, a los adultos mayores, que se construyeron 4 box en San Pedro de la Costa, y ahí se dio atención, porque felizmente después la reincorporaron, pero sin hacer un diagnóstico realmente. Entonces es el déficit que tenemos, y hoy día las horas que antes se decían 150 horas, 80 horas, se están dando 6 horas. 6 horas para movilidad. O sea, yo voy para allá porque tengo, indistinto cuando son las mamás embarazadas, adultos mayores o menores de 5 años, tienen la obligación de atenderlo, ¿sí? Porque son programas que hay entonces. Y ahora ellos han tenido que atenderse, incluso llegar a las 5 de la mañana para que poder pedir hora. Allá, bueno, incluso los días me llama una vecina que tiene problemas en la columna, tienen que operarlo, tienen que diabetes, y ha ido 2 veces, me dijo Juan Freddy, 2 veces a las 5 de la mañana y no. Pero ¿cómo? Si usted tiene prioridad, si usted es crónica. Entonces, por lo tanto, incluso fui a hablar con la encargada de SOME, que siempre hay una cantidad de horas que se dejan para esos usuarios que necesitan la atención de urgencia. Oiga, ¿y cómo usted que está ahí en terreno, cómo se las arregla? A ver, el personal primero para tratar de dar abasto a tanta necesidad. Bueno, las consecuencias las pagan justamente los profesionales en SOME, sobre todo, que tuvieron que ponerle una cubierta, digamos, de vidrios polarizados, o sea, de harto impacto, aparte de los insultos. O sea, yo fui en la mañana, hoy día de una vuelta, a raíz del temporal. Bueno, tenemos un auditorio, que el año pasado lo conversamos con el alcalde, le escribimos, no, es que no tenemos recursos. Bueno, pero si están los recursos la prioridad es la salud. O sea, si usted está dando 400, aumentando el presupuesto en 300 y tantos millones, digamos, o 500 millones de pesos para hacer eventos, la prioridad es la salud. Si una multicancha necesita reparación, dejémoslo para el próximo año. O se postula al gobierno regional esos recursos, porque ¿quién está siendo afectado? Los que más necesitan, que no tienen los ingresos económicos para poder ir a una clínica particular. ¿Cuáles serían? Incluso se está atendiendo
la gente del sector nuestro, que hasta el megacentro de la avenida Michaigo, que tenemos 15.000 habitantes ahí en ese sector, que hay que ir a inscribirlo. Le hicimos un programa desde de marzo del año pasado hasta agosto para ir a inscribirlo para que el Ministerio de Salud mande el per cápita que a lo largo de todo el país que asigna recursos por cada 11.205 pesos por cada usuario que se inscribe. Por eso lo hicimos la primera, 10 programas. Todas las juntas de vecinos, ese sector estáis nuevos. Hagámoslo el día sábado, ¿por qué? Porque en la semana no están los jefes de hogares. La mayoría son sectores. Para atenderlos, para inscribirlos. Aprovechamos, incluso llegamos hasta hicimos un solo, el último que fue casi en agosto, y fue el sector de la unidad vecinal 4 y 5, que fueron 150 personas que se inscribieron. O sea, tenemos la posibilidad de inscribir, y dije, la meta eran 1.000 personas. Significan aportar 400 millones de pesos. Eso van a llegar a contar de enero al próximo año, porque tiene que validarlo FONASA en septiembre, por eso lo hicieron la primera quincena de agosto, cosa que la segunda se valida, y esos recursos los recibe el municipio en enero, a fines de diciembre le llega el cheque. Oiga, y a propósito de todos estos datos y recorriendo el territorio en San Pedro de la Paz, hay algunos sectores, bueno, particularmente me nombraba el suyo, de los colonizadores, que es el más afectado por la cantidad de gente y porque usted ha visto que llegan tempranamente de madrugada, no sé si habrá salidas. Entiendo que aquí tiene que obrar el Ministerio de Salud, estar en concordancia con Hacienda para destinar recursos, el mismo municipio. No sé hasta qué punto el gobierno acá de la región del Biobío puede interceder para una apertura en la atención, ¿no es cierto? O que sea más expedita por lo menos. Bueno, nosotros tuvimos una reunión, nos reunimos los 4 consejos de desarrollo y conversamos con el alcalde, le planteamos los temas. Fuimos a hablar con el director de salud de Concepción, que menos Talcahuano, Penco y Tomé, que depende de la dirección de salud de Talcahuano. Pero las otras comunas de la provincia, una reunión con todos ellos, la dirección de salud. Y cada uno de los 36 y tantos consejos de desarrollo expusieron la realidad, igual que toda Concepción. ¿Y ahí es similar la realidad? La realidad, se quedaron admirados cuando nosotros expusimos, nos tocó a nosotros exponer la realidad nuestra. Como San Pedro. Como San Pedro, digamos, en las condiciones, la crisis que tenemos en salud, producto de una medida tomada sin hacer un estudio, sino que dejar prácticamente sin atención, la atención primaria. En Lomas Coloradas atiende a 60.000 usuarios, todos sectores medios para allá, sector. Claro. Y usted sigue creciendo la comuna, porque tenemos la única comuna, aparte de Coronel, que tiene terreno, por lo tanto la expansión urbana sigue llegando, o sea, tenemos que hacer una proyección de aquí al 2035, 2050. Oiga, y por lo mismo que usted está comentando, mencionó una palabra, que había prácticamente que fortificar los consultorios, porque la gente, claro, estamos hablando de casos extremos de salud, se exalta y bueno, son los funcionarios los que pagan. Sí, en Vocación han ido disparos, incluso han ido allá adentro, claro, que han tenido cuando han estado niños, entendiendo, esperando mamás embarazadas, que tenían que tirarse al suelo. Y uno va, siempre cuando yo converso con los encargados de SOME, que están exponiéndose en la ventanilla, tienen que poner una protección de vidrio, digamos, reforzado, con antibalas, qué sé yo, pero están los insultos todos los días. Antes se dan 70, 150 horas para atendiendo y hoy día apenas 6, 10. Y llega la gente que se va a atender a las 5 de la mañana. Entonces, allá tienen que dar vuelta, entonces hay un grupo de adultos mayores que tienen que atenderse. Le decimos, bueno, ¿por qué las personas tienen que ir 3 veces? Si es tan sencillo, yo voy a SOME, me atiende el médico, y el médico pasa inmediatamente, sabe que lo voy a hacer un control, que son crónicos. Estamos en mayo, en agosto. Paso inmediatamente a SOME y registro la hora. No, tenían que volver a venir otra vez para pedir, o sea, para que puedan atención, ir 3 veces al Cefam. Oye, ¿qué dice la autoridad de salud? Acá hay Secretaría Regional Ministerial de Salud. ¿Han tenido algún encuentro? Nosotros tuvimos un encuentro con el director de salud de Concepción, que depende de todo lo de la provincia de Concepción. Y él que era un, digamos, me dijo, no hacía mucho que ha ido el alcalde a conversar con él. Y nosotros le preguntamos si había ingresado algún proyecto, sobre todo teníamos un proyecto para hacer un proyecto CCR de atención de especialidades, para descongestionar, que están en los huertos. Y me dijo, no, o sea, nosotros no podemos incidir, pero sí preocupar con los programas que el Ministerio financia, que son casi 30 programas.
Entonces, realmente, que dijo él, lo que dio a conocer que las rebajas también preocupado, porque lo asumimos por la prensa también, y ustedes lo hicieron llegar también una nota, digamos, la preocupación, y realmente no hay se hizo una situación de dejar casi 150 profesionales afuera sin hacer un diagnóstico de la realidad, cuando todo lo contrario falta. A ver, en esa reunión que ustedes tuvieron como usuarios del sistema de salud en San Pedro de la Paz, y cuando se reunieron con representantes de otros municipios, ¿las otras comunas están igual? ¿Controlan la situación? ¿Qué escuchó usted? Bueno, la realidad, digamos acá, nosotros la más crítica es la nuestra. Ahí tenemos Lota Coronel, Concepción, que tiene el único CEFAM que depende directamente del Ministerio de Salud, el de Plaza Acevedo, que está colapsado, sí, por donde crecer, que atiende hasta el kilómetro Camino a Florida. Camino a Florida y camino a Cabrero también, están colapsados. Entonces, y se produce ahí la aglomeración para sacar los números, para sacar las consultas. Ellos necesitan, acá que está acá en Concepción, en el centro, bueno, se está construyendo un nuevo CEFAM ahí, que eso va a permitir descongestionar lo que está acá. Realmente la salud en general, yo creo que hoy día también está entrando a la UCI, como digamos. Claro. Porque hay 24 programas que el gobierno decidió retirarlos. Y eso es grave, dice. Es gravísimo porque son recursos que vienen del Ministerio de Salud, y si se suspenden, significa que a los niños la atención de escolar, digamos, que van a la atención dental, que van derivados, van a quedar afuera. Entonces, a las víctimas de violación de derechos humanos, que el PRAI, que tiene un equipo de profesionales para atención bien especial, eso no puede ir ni siquiera a un CEFAM, sino que tiene que ir a una especialidad, o sea, va a ir al hospital regional, que lo tenemos colapsado. Al hospital regional le debemos como 400 millones de pesos al laboratorio. Entonces ahora hizo un convenio con una clínica, no sé. Bueno, aquí lo que se pretende es privatizar la salud, porque la ministra de Salud nos da luz sobre la ministra Chomalí. Chomalí. Y realmente va a afectar porque, claro, contratar al sector privado, claro, las clínicas felices van a atender la atención, pero no le van a pagar los mismos costos que está administrando el Ministerio de Salud. ¿Usted diría, el gobierno actual está trabajando sobre la idea de un gobierno de emergencia? ¿Usted diría que la emergencia en salud en San Pedro, como emergencia tal, es muy grave, ¿no? Es claro que se necesitan resolver esos temas, las deudas que tiene con el municipio, con el, ¿cuánto se llama?, con el laboratorio y el hospital regional, que es lo más grande del país, digamos. Pandemia atendían como 1.500 exámenes diarios. Y nosotros del 2023 teníamos 134 médicos. Entonces, algunos con médicos a contrata, 46. ¿En qué año era ese? En el 2023. En el 2023 tenían 134 ya. 134. Ahora el 2024, 131. Se redujo. Bajaron ahí 3. Ya. Claro, porque ahí están los médicos a contrata. Ah, claro. Médicos de planta, que eran 21. Sí. Médicos a honorario, 67. Que eso en diciembre, sí, chavos, todo. Y en febrero, ahora el 2025 quedamos en 130. ¿Ya bajó también? Y el 2026, esto en febrero de este año, sí, estadística que logramos conseguir, digamos, con una concejal, digamos, que ella en el área de salud, estamos en 130. O sea, quedamos con, ahora en febrero del 2026, 97 médicos. Sí, o sea, bajó, menos 37 profesionales. ¿Ya? Y sin explicación. Ahora, ¿qué le exigen a ellos? Conversamos con los médicos que estuvieron en un paro, nosotros los acompañamos todos los días. A ellos le exige, el alcalde le dijo, ustedes tienen que atenderme a los usuarios, con cada usuario que se vaya a atender 15 minutos. O sea, tienen la ficha clínica uno crónico, en 15 minutos imposible. Entonces yo le dije, tendrían que ser autómatas, o sea, decirle, oye, ya, antes ni siquiera mirarlo, o sea, ya cuénteme, listo. Y realmente la queja que hay de los usuarios. Oye, ¿qué pasa con la urgencia, con esos casos que no sé? La urgencia tiene que remitirse al hospital regional en este caso. Y el hospital regional va a estar en la lista de espera. Entonces, si abandonamos, todo lo contrario, la salud primaria es vital fortalecerla, claro, porque evitamos que el costo que va a ir al hospital regional a atender, que soy un profesional de exámenes. Entonces, la idea es cómo mejoramos la atención con equipo. Por ejemplo, Coronel compró un mamógrafo, costó 200 millones de pesos.
Eso significa que tienen, sobre todo las mujeres, hacerle la mamografía, no esperar que lo llamen del hospital regional, pues, o sea, en las listas de espera. Más encima ahora se obliga a asumir el tema de la atención de los casos de los que están, por ejemplo, cáncer, digamos, paliativo. Y eso también viene en los programas que se van a eliminar. Entonces, ¿dónde van a mandarlo al sector privado? Feliz, pues las clínicas van a seguir ganando a costa del Estado. Y si van a disminuir 6.000 millones de pesos, dice el presupuesto con el programa que tienen, en que yo estaba escuchando, ayer vi una grabación del Ministerio de Hacienda, ministro de Salud, o sea, en la forma en que ellos van a imponer sin siquiera dialogar y conversar, o sea, buscarle una alternativa. Felizmente votaron para que el tema de la benzina, aprobaron los parlamentarios de oposición para que el MERCO se implemente. Y eso significa, hoy día ya dieron la noticia que va a mantenerse por ahora, pero significa allegarle esos recursos. Oiga, a ver, frente a todo este escenario que usted nos viene a contar, Freddy, ¿qué papel debería jugar verdaderamente el municipio frente a esta situación, diría usted? ¿Cómo debería actuar la autoridad comunal, los concejales, la administración sanpedrina frente a estas carencias, estas situaciones que de pronto asoman como muy extremas y muy delicadas? Mire, el nuevo director, que es el señor, ¿cuánto se llama? Don Sergio Castro. Nosotros le solicitamos el 16 de abril, ya se había suspendido 2 veces una reunión con él. Él asumió ya como 3 meses que asumió. Teníamos una reunión con él el 30 de abril. Llegamos a las 3 de la tarde y la secretaria nos dijo, mire, el doctor suspendió la revista y se fue al municipio. Hasta la fecha todavía no nos ha dicho cuándo. ¿Qué es lo que le pedíamos? 4 puntos que están pendientes. Reparación del techo del auditorio que se gotea, que sirve para uso de la colación del personal para reuniones de los equipos técnicos del CEFAM y uso para la asamblea del Consejo de Desarrollo. Ya, techo, esa es una. Eso significa 100 millones de pesos en inversión ahí. ¿Cuál es otra que pidieron o que iban a pedir? El estado de avance del proyecto del CCR, en especialidad. Sí. Su diseño del proyecto está en CEPLA, el año pasado. En el terreno de calle Fresia, a media cuadra del CEFAM, que se solicitó el comodato a hacerlo. Tenemos que solo gestionar porque el director no fue capaz. Le dijimos, oye, señor director, ¿habrá alguna secretaria en esta dirección de salud para hacer una carta para pedir? Lo conversamos y decimos, hay que mandarla, si no lo hacemos mañana nosotros. En una semana se resolvió el problema que se demoró 6 meses. Bueno, sacaron al titular, hoy día está suspendido, porque supuestamente hay un problema de recursos ahí. Nombró a otra persona, duró una semana, después ahora asumió otro, que era un periodista que no tenía idea de salud. Bueno, y ahora llegó don Sergio Castro, por lo menos un profesional que tiene idea, pero averiguando por qué le mandamos un correo, o sea, ayer, que necesitamos urgente conversar con él. Reparación de la reja al cierre perimetral del CEFAM frente a la farmacia, mantención del muro de fachada del CEFAM, en cualquier momento pueden ingresar a robar y llevarse los computadores de eso ya es gravísimo. Pero claro, o sea, llevamos casi un año y no se resuelve. ¿Qué pasa con la atención de la extensión horaria de 17 a 20 horas de lunes a viernes y sábado de 9 a 12? La extensión horaria, ¿por qué? Porque con eso se descongestiona una propuesta que le hicimos nosotros como consejo. Entonces, me decía también que se habían suspendido eso, pero ¿cómo se iba a suspender? No, el usuario tiene que ir a pedir el día anterior, levantarse a las 5 de la mañana, pedir la hora para que al otro día lo atiendan a esa hora. Cuando se iba a la hora de 17 a 20, no tenía para qué pedir hora. La mayoría son los adultos mayores que tienen más complejas, digamos, con enfermedades, con mucho más, que se le arrastran por la edad, que eso. Entonces, y ahí se privilegió, los conseguimos el presupuesto para este año. Nosotros, el presupuesto en salud en San Pedro son 36.000 millones, 36.900, casi 37.000 millones de pesos. De eso se rebajó 100 millones a salud. Y para eventos, 538 millones. 538 millones. O sea, para que hayan show, qué sé yo. O sea, la salud son 911 millones de pesos. Oiga, que están, digamos, destinados 1.000 millones de pesos. Así, con todos estos datos sobre la mesa, con las cifras, con las impertinencias, las quejas de la gente,
¿A dónde va a ir a parar el sistema, diría usted? Yo creo que esto pasa a nivel nacional, pues, o sea, si estamos haciendo agua por todos lados, además que aquí se quiere imponer un problema económico, se está mintiendo a la gente, digamos, y estamos pagando los costos. O sea, si el control del petróleo está funcionando y eso se regulaba, claro que dice, bueno, hay que gastarlo, pero el mismo funcionarios profesionales, diputados de gobierno, y se lo han criticado, que por qué no ahora lo van a recuperar. Hoy día parece no subió, o sea, mantener el precio, para que tienen que entregarle recursos, porque mira, lo que estamos gastando sobre todo, pues, como decía, todos los alimentos, todos subieron. Claro. Oiga, pero en ese sentido a ustedes como vecinos, usuarios del sistema de salud, y viendo la realidad que están enfrentando y trayendo esta realidad desde los colonizadores en San Pedro de la Paz, ¿qué le queda por hacer? Porque ya han golpeado hartas puertas No, y ahí estamos, claro, ¿no? estamos. Bueno, ahí lo que quedamos, ahí que tuvimos la oportunidad de conversar con todo el resto de los consejos de desarrollo de la intercomuna. Talcahuano no estaba, pero también ya tenemos el vínculo con ellos, de poder hacer una reunión y un conjunto presional. O sea, aquí los usuarios, porque los usuarios, no, porque los funcionarios tienen, los que están ahí dando la cara, se llevan todos los insultos, lo han golpeado, qué sé yo, están exponiéndose todos los días. Yo en la mañana fui para ver porque el auditorium, que es donde se reúnen todos los profesionales, es el lugar donde tienen que hacer colación. Y no tienen dónde. El que tiene auto se va con su lanchero y el que no tiene que andar buscando si hay un box desocupado. O sea, la respuesta que dio el director, no, es que lo vamos a pintar, pero ¿cómo se le ocurre si no hay que ser arquitecto ni constructor civil? Si yo siento que me está corriendo el agua cada que llueve, con el temporal de anoche yo fui temprano en la mañana, como a las 9 estuve ahí, y entré, no se puede entrar porque el agua corre por el muro. Hay que cambiar el techo, y eso significan 100 millones de pesos para poder cambiarlo, si no le han puesto un nylon ahí, claro, si no sirve. Y ese es un espacio donde se reúnen los equipos técnicos que tienen que ir evaluando los programas, qué sé yo, y nos reunimos también nosotros con los dirigentes, digamos, que son representantes de los usuarios. Oiga, es una triste realidad la que usted nos está confidenciando. Claro. En este caso, bueno, yo entiendo que van a tener que insistir. Y bueno, existe una primera autoridad comunal que entiendo a lo mejor tiene la mejor disposición, hay tema de recursos, pero la idea es ponerse de acuerdo definitivamente. Claro. En la comuna se atienden 137.000 usuarios. Esa es la cifra. Esa es la cifra. 137.000, alto, ¿no? Claro, San Pedro Candelaria son 35.000 usuarios, Boca Sur 25.000, San Pedro de la Costa son 20.000, Lomas Coloradas 60.000. Y la suma de eso nos da... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lomas Coloradas, como está un sector frente a todos los sectores medios, ahora con la atención universal, ¿qué es lo que pasa? Tiene un problema de urgencia, está el SAPU, que tiene un excelente, que es más nuevo de San Pedro, van acá a San Pedro de la Costa para que lo atiendan, o a Loma, al SAPO. O sea, en este caso tendrían que ir a Boca Sur, porque nosotros no tenemos SAPO. Estamos también justamente inscribiendo porque el Ministerio de Salud nos exige llegar a 22.000 para instalar un SAPO, para descongestionar. Y resulta que no se les cobra. Ahí van de ISAPRE y hay que atenderlo, porque es una urgencia. O sea, los insumos que se gastan, entonces le decimos, director, porque, mire, el negocio más pequeño que existe en cualquier comuna tiene su maquinita y que paguen ahí el SOME, no tiene para qué poner otro profesional, sino que la maquinita no, y saca el voucher y le cobra la consulta, porque si va a ir a una clínica va a tener que pagar 30 o 40 mil solamente por la atención, o sea, para que la consulta. Hay que atenderlo, no se puede dejar de atender, se están gastando insumos, o sea, si es alcohol, la gasa, es una herida, qué sé yo, y más encima medicamentos, y se va gratis. Entonces ahí tenemos un hoyo de 400 millones de pesos y dice que hay pérdidas. Bueno, eso, ¿cómo lo recuperamos? Cobrándole. Hasta que, porque ya viene todo el sistema que está en práctica, la atención universal en salud. Oiga, a propósito de todo esto, ya han golpeado hartas puertas a nivel comunal, con autoridades de salud, con las direcciones provinciales. Entiendo que les va quedando apretar la tecla máxima que el Ministerio de Salud directamente... Claro, no es el Ministerio de Salud, o sea, yo creo que tiene que reiterar... Y a la ministra, un face to face, un cara a cara y plantear la situación. Entonces, sí, porque la urgencia que tenemos es una comuna nueva,
pero tenemos problemas serios de, ¿cuánto se llama?, del déficit que hay en la atención, y eso se manifiesta al día a día con los funcionarios que están expuestos, digamos, Claro. a que sean agredidos. Y, no, y el principalmente maltrato. hay el escenario de los funcionarios Claro. y está tan grave que cuando llega una persona enferma de pronto no se encuentra con o el médico especialista o los médicos para atender o personal tenemos disponible. las ambulancias que tenemos ahí que están, que están malas. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos no había ambulancia, ahora tenemos dos. Hay unas que están malas todavía, ¿se acuerda del claro, accidente sí, el de problema es que, ¿no? claro, sí, en la administración de Guinness. Claro, lo que favoreció justamente a la ambulancia nueva que sirvió, no son la que primero llegó inmediatamente, después llegó de Concepción, que hay un protocolo, digamos, en caso de emergencia, digamos, para poder llegar acá. Y claro, entonces la atención inmediata, digamos, qué sé yo, la urgencia, y ese día le decían, después ya llegaron de apoyo de Lota y Coronel, porque en el caso porque claro, aparte que tenemos el problema de la conectividad en San Pedro serio, que yo le decía, me acuerdo que tuvimos una reunión de 2 horas con el ministro de Obras Públicas cuando estaban construyendo el nuevo puente industrial. Dice, pues el nuevo puente industrial no va a resolver el tema de la conectividad en San Pedro, de los tacos. Porque ¿qué es lo que pasa? Siguen llegando por los camiones que vienen de Santa Juana con la madera, tienen que llegar a la planta Celulosa Arauco, tienen que pasar por San Pedro. Entonces, ¿cuál es? La Piedemonte, que estaba listo el proyecto, se le adjudicó el contrato en la misma empresa que construyó el nuevo puente ferroviario, pero ahora el Ministerio de Obras Públicas, el gobierno, retiró el proyecto para revisarlo, o sea, seguir atrasándose, porque ya está en el proyecto de ingeniería y de detalle, o sea, saber cuánto sale, cuántos millones son los que invertir. Y la observación que le hicimos nosotros, mire, va a atravesar al humedal, háganlo con pilote, porque cuando el temporal que hubo el año antepasado, las aguas, en vez de correr, todas las aguas vienen de Lagunilla, desembocan al humedal los bachos de las 500 hectáreas, quedan 200, porque se han hecho viviendas, digamos, sectores medios ahí. Para el terremoto algunas quedaron ahí a medio ahí, porque claro, porque descarparon un poco, le echaron arena y construyeron las casas, casas de 4.000 y tantas UF. Entonces, el agua, todo se desemboca en el río Biobío. El humedal recoge todas las aguas de Coronel para acá. Y si se rellena, ya pasó ese día, nosotros fuimos para allá en un auto, no pudimos ingresar para llegar arriba al fondo del Guindo, para este otro lado. Se inundaron los horticultores. Si la hortaliza es una reserva alimentaria que tenemos, que incluso regula los precios que es la intercomuna. Porque en San Pedro van a la Vega Monumental, acá en todo el sector, y ellos va a desaparecer. Porque el año pasado perdieron toda su cosecha, excepto los porros que pudieron, algunos. Me acuerdo, después fuimos en una camioneta, era 4x4, y ahí logramos pasar porque el agua pasaba 50 centímetros por sobre el camino que está el Callejón Lagunilla, que está todo urbanizado ahí con la inmobiliaria, ese sector. Entonces, si se construye, se rellena, porque en algún momento tiene que llegar al como se llama, pie de monte, al pie de la cordillera, y llegaría hasta Coronel, hasta donde está ¿cuánto se llama? El Cereco al lado. Y ahí recién vamos a construir, y eso va a ser de aquí al 2030. O sea, y San Pedro sigue creciendo. El año pasado se inauguraron 1.000 viviendas más en sectores de ahí, de ese sector, y ahora hay nuevas construcciones que están construyendo ahí en 5 constructoras con nuevos conjuntos de habitaciones para sectores medios. Entonces la comuna sigue creciendo, tenemos tanto para el lado de la costa y para el lado del cerro, tenemos hasta Lomas Coloradas, kilómetro 14, y después viene Coronel, que son las 2 comunas que tenemos la expansión urbana. El punto es que esa expansión urbana tiene que ir de la mano, ¿no es cierto? Claro. Con más servicios, con mejor conectividad vial, con mejor atención de salud, que es el tema clave también para sus habitantes. ¿Y por qué era el hospital? Que el hospital, como nunca se le entregó un terreno al Ministerio de Salud, se está construyendo en Coronel. 300 camas, digamos, de mediana complejidad. O sea, para que no todos vayan al hospital regional. San Pedro va a tener que ir a atenderse allá. ¿Por qué? Porque se dio cuenta post-terremoto de que se caen los puentes, quedamos aislados. Entonces, para esa es la alternativa en un hospital. Y un hospital, si postula hoy día, son 10 años después, para decir que se consiguen los recursos. ¿Sí? No es que... Entonces, y tenemos el estrés, digamos, todos los días, la gente... Sí, es desesperante. Es desesperante. O sea, la salud mental de los sanpedrinos y de los coronelinos, los que viven allá...
tiene que levantarse a las 6 de la mañana para llegar a las 9 acá a San Pedro, o sea, a Concepción. Y el flujo vehicular, que es la carretera con más accidentes que tenemos acá en la región. Freddy, queríamos agradecer mucho su presencia acá en el canal porque nos trajo actualizar información de salud, de los recortes presupuestarios, de los problemas viales, el problema habitacional, de cómo crece San Pedro, al parecer sin una figura o con una mirada de futuro estructural realmente. Muchísimas gracias por venir, Freddy. Gracias a usted por la invitación, porque realmente es bueno que se conozca esta realidad, porque aquí hay una preocupación realmente, digamos, a este lado, al otro lado del río Biobío, y una comuna que vamos a llegar a los 200, de aquí al 2030 vamos a llegar a los 200.000 habitantes, hoy día tenemos 170, casi 170.000 habitantes. Y hay que prepararse para eso. Y para eso, mejor conectividad, una costanera, como dice Chile Media, se empezó en San Pedro, Y quedó ahí. y llega ahí al sector de Boca Sur y no se conectó, ahora tiene que conectarse con el puente industrial, y ahí está. ¿Quién ordena para que se conecte vivienda, como en el Ministerio de Obras Públicas, con ferrocarriles, y de tal manera para que se hagan, porque como se acuerda que hicimos una visita antes que se inaugurara el puente industrial, y yo le pregunté al ingeniero, bueno, le dije, oye, pero ¿dónde se podría conectarse el puente, la costanera, que no llega a ninguna parte? No, me dijo, tendría que ser aquí en la curva. Pero ese no nos compete a nosotros, tiene que ser el Ministerio de la Vivienda hacer eso, porque ellos, fue una presión que hicimos los pobladores, me acuerdo, en una reunión en el Ministerio de Vivienda, y se construyó la costanera. La idea es que llegue a Coronel, entonces quedó hasta el kilómetro 14, entonces ahora se hace un paso bajo nivel, en el kilómetro 14, y los autos se van a ir por ahí, pero no, van a tener que igual salir en Boca Sur. Igual. O sea, Chile Media. Muchas gracias. Freddy Gracias. Cabrera, es dirigente, secretario de la Junta de Vecinos Los Colonizadores de San Pedro de la Paz, actualizando información acerca de estos vecinos. La noticia, las entrevistas en el Canal 8. Sí, bueno,